Son ya las 12:36 tiempo el centro de México. Yo no sé si en el corte estuvo más interesante el asunto o ahorita lo que vas a comentar, Carlos. Bienvenido, me da mucho gusto saludarte, gracias por estar aquí como todos los viernes. Hermano, te agradezco muchísimo la invitación, a todo tu auditorio, muchas gracias nuevamente. Pues vivimos en un país democrático, en términos reales, ¿no? Criticado con sus fallas seguramente, con sus vicios. Claro. Pero, bueno, una democracia que incluso permite que pues Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia con un respaldo tremendo, ¿no? Completamente. Fíjate que aquí, ¿por qué traigo el tema del día de hoy? Estamos amigo? a días de la revocación de mandato. No vamos a entrar a hablar de la revocación de mandato por la lógica electoral, Ajá. pero sí es interesante reflexionar sobre este concepto que es la democracia en México. El día de hoy Alejandro Moreno del Financiero escribió un artículo muy interesante donde hace una revisión de 3 índices que vienen siendo índices donde buscan medir la calidad de la democracia del país. ¿Cuáles son esos índices? Por eso mi curiosidad para traer el tema. Freedom House, The Economist y una agencia alemana que se llama Bertelsmann Transformation Index. ¿Y en qué coinciden, amigo? Bueno, ahí va. El índice viene siendo, para explicar a nuestro auditorio, técnicamente es un promedio. Ellos manejan criterios, fórmulas al respecto y miden conforme distintas variables lo que debería ser una democracia en un país. Ajá. No solo en la lógica que ahí viene la aportación, en una lógica de participación ciudadana en términos electorales, voy y voto y elijo mi representante, sino es también la calidad de las instituciones que es importante, pero también la garantía y defensa de los derechos humanos y o fundamentales en un entorno político que quiera ser democrático. Bueno, ¿en qué coincidieron las tres? Las tres coincidieron que en materia de construcción y o compromiso con las instituciones democráticas hay un déficit en nuestro país. ¿Qué es esto? Por ejemplo, exacto, aquí tenemos ¿qué es esto? indicadores, aquí vamos a 2 grandes indicadores, o inclusive 3. El tema de derecho en materia de libertad de prensa, libertad de expresión, aquí lo platicamos hace unas semanas, que los periodistas tengan posibilidades, garantías mínimas de calidad para poder ejercer su profesión dentro del entorno. Sí. Segundo, el tema de impartición de justicia. Aquí tenemos en nuestro país que los índices de impunidad que tiene nuestro país es impresionante. Solamente el 1% de los delitos llegan al Ministerio Público. Claro. Y de ese 1%, un porcentaje mínimo llega a una sentencia. Uh-huh. Y si viéramos las vulneraciones en materia de derechos fundamentales, es impresionante en materia de debido proceso legal, acceso a garantía, acceso lo que es garantías judiciales, acceso a la justicia, en fin. Toda una situación donde las instituciones dan más que desear y deber a una ciudadanía. Pero vámonos a un tercer elemento, y creo que es uno de los más importantes, el tema de las condiciones asimétricas que hay en el país, o sea, la falta de movilidad social en un entorno donde las oportunidades no son para todos. Ese componente también es muy importante en una sociedad que aspira a ser democrática. Y los gobiernos, junto con todo lo que implica el aparato institucional, tienen que generar esas mínimas condiciones para que haya empresa, para que haya empleo, para que haya oportunidades. Entiendo que hay grandes pendientes, pero a ver, vivimos en una sociedad democrática. ¿Cuál es el diagnóstico final de esos índices? Y podrán de aquí decirme los detractores, no, que es muy tecnócrata, que vaya, ¿quién realizó estos estudios? Bueno, sí es cierto, son estudios técnicos, son estudios hechos desde la ciencia política, desde la estadística aplicada en ciencias sociales. No hay que demeritarlos, me parece que hay que observarlos para generar áreas de oportunidad. Pero que también desde el Vox Populi pueden notarse, a ¿no? ver, Cuéntanos. el punto aquí es que en el diagnóstico general de estas tres, la democracia en México ha venido bajando en calidad por falta de un mantenimiento a las instituciones para que generen paz, seguridad y vaya, defensa y garantía de los derechos humanos a la población. Ahora bien, el Financiero hace unas semanas publicó una encuesta, eso ya no es un índice, quede claro, es una encuesta donde se le preguntó a la gente si México es una democracia. Bueno, más allá de las posiciones tecnocráticas, tenemos que el 64% consideró que México sí es una democracia, el 28% que no es una democracia. Y vamos a preguntar, bueno, para esta gente que se le preguntó, que tienen todo el derecho de participar en ese tipo de encuestas, no es un sondeo, es ¿qué es para ellos una democracia? Porque lo que es una realidad es que, a ver, lo primero que les compartí son estudios desde la ciencia política, la ciencia social, para medir la calidad. Pero otra cosa es lo que la opinión pública te está diciendo, el Vox Populi, como bien me decías, mi estimado Javier. Y bueno, la gente en su percepción en México considera... Lo que siente. Exactamente, pero aquí vamos a un dato interesante, mi estimado Javier. La elección del 2018 sí le dio una bocanada de aire fresco, si me permiten el término peyorativo, sí le dio un tanque de oxígeno
a las instituciones democráticas. El INE tiene números de aprobación muy importantes. Más del 60% aproximadamente le da un voto a favor al INE. Una institución electoral que fue reformada en el 2014 que se llamaba Instituto Federal Electoral, que si nos vamos del 2006 hasta el 2014 que vino la reforma, el decrecimiento a la confianza de las instituciones democráticas fue importante. La elección del 18, donde gana López Obrador, le dio una bocanada, un tanque de oxígeno, de aire fresco a la democracia mexicana. Y en efecto, yo en intervenciones donde me ha tocado participar, yo creo, y yo lo planteo en una lógica desde la lógica de procesos políticos, dentro de la lógica de la consolidación hacia una democracia mexicana, y ahorita podemos hablar de esto con relación al gobierno de López Obrador. Me parece que la llegada de Andrés Manuel era importante para la historia democrática de este país. Es más, cualquier alternancia para fortalecer la democracia de un país, una sociedad, es importante. Y el movimiento que él encabezó, junto con muchas gentes, me parecía, en ese momento de la historia, importante que llegara a ser gobierno desde una vía democrática. Ahora bien, cuando se le pregunta a la gente, y en esa misma encuesta del Financiero, el día de hoy Alejandro Moreno lo comenta, respecto al concepto de separación de poderes y concentración del poder político en la presidencia, más del 60% considera, 54%, no quiero, ahí permítanme el margen de error, 4 o 5 puntos, considera que el poder se está concentrando demasiado en la figura del presidente. Me van a decir, ¿esto es democrático o no es democrático? Bueno, forma parte del sistema político mexicano. ¿Eso es bueno para una democracia o no? Me parece, y ahí sí somos correctos con el concepto de democrático, me parece más que peligroso, me parece que de cuidarse, porque todo régimen democrático, todo sistema político democrático debe de garantizar la división de poderes. Los equilibrios. Los equilibrios en todo régimen democrático es importante, porque si no, ¿cómo vas a contraponer las ideas y cómo vas a tener esa representación popular frente a la decisión unilateral del Ejecutivo? Pero eso el presidente lo sabe. Eso lo sabe. El tema aquí es, él lo ha comentado. Y la campaña contra el INE, bueno, o sea, no una campaña, lo corrijo, pero sus dichos contra el INE pues tampoco abonan, ¿no? Llegamos a un punto muy importante, porque entramos entonces a una lógica del mercado de ideas, diría un filósofo utilitario, John Stuart Mill, si me permiten ahí el término tengo, porque él es quien lo maneja. El mercado de ideas forma parte de la producción dialéctica del mercado de ideas. ¿Qué es esto? Es el debate en la opinión pública, que es sano en todo régimen que aspira a ser democrático. El tema es que cuando un presidente lo hace, no lo hace solamente como ciudadano, lo hace como presidente. Y ahí puede... Es la investidura, ¿no? Tan comentada. La investidura. ¿Es bueno o malo? Bueno, podríamos aquí construir un ensayo de filosofía política, teoría política respecto a qué papel debería tener el presidente en ese sentido. Pero independientemente de ello, yo aquí vine con datos, que quede muy claro. Yo vine aquí con datos desde la parte tecnocrática, y por favor aquí le pido al auditorio que el término tecnocrático no lo discriminemos, sino lo tratamos como debe ser. Como lo que es. Es un estudio científico del índice de calidad de una democracia, en este caso en nuestro país, pero también el otro es el Vox Populi. Entonces tú aquí tienes dos visiones desde la parte científica, y tienes la parte de la gente que está pensando, que está sintiendo al respecto de la democracia mexicana. Bueno, insisto, el 64% considera que sí hay una democracia en México. Claro. Ahora, ¿qué tipo de democracia? Podemos ser una democracia, pero ahora tenemos que aspirar, y eso tiene que ser el reto de los gobiernos, es a qué calidad de democracia. Porque tampoco podemos dejar que la mayoría, por ser mayoría, decida. Es cierto, caray. Es un principio democrático, pero hay decisiones donde la mayoría no tiene razón. Técnicas donde pues, técnicamente eso no lo puede someter a consulta. Es un tema técnico que tiene que ser evaluado desde una lógica científica. Caray, qué complicado. Un ejemplo, vamos a construir una presa. Vamos a preguntar a la gente si construimos una presa. Bueno, cuando hay comunidades indígenas hay que hacer la consulta, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de una obra técnica de ingeniería que sabemos que va a se requiere un impacto económico en una zona. Bueno, parte de esa lógica democrática lo tienes con la lógica del Tren Maya. Tenían que consultar a la gente, por eso mucha gente ganó amparos ahí. Por el tema de falta de una consulta a la gente, porque hay comunidades indígenas, y el tema de la protección al medio ambiente. Eso forma parte de un régimen democrático. Atender e ir a las instituciones para poder garantizar sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Pero en todo este juego democrático si la gente piensa que estamos en una democracia, válido, no lo juzgo, es a qué calidad de democracia debemos de aspirar. Y no solo desde el gobierno federal, mi estimado Javier. Se tiene que democratizar este país también en los estados, en los municipios.
porque parece ser que el régimen autoritario que dejamos de los años 90 para atrás Por ahí está escondido, ¿no? Por ahí está operando. Está Querido operando Carlos. en los estados y en los municipios. Y eso sí hay que comentarlo. ¿Y dónde te das cuenta, mi estimado Javier? Y que se lo comento a la gente. ¿Dónde te das ¿En cuenta? qué municipio? Dinos tú de una vez. En dos variables importantes. ¿Cómo están manejando el presupuesto en las Sí, obras hombre. públicas? Sí, caray. Los municipios son pequeños feudos. Hay que decirlo. Claro. Hay que decirlo con todas sus letras. Son feudos que operan. Pero no los meten Aún en cintura, Carlos. como tú lo regímenes sabes. autoritarios. Y el Congreso del Estado, los congresos estatales, que deberían de ser el primer eslabón de rendición de cuentas, los representantes de la gente, deberían de juzgar y revisar las cuentas públicas y no aprobarlas simplemente como un trámite burocrático como lo han venido haciendo. Por compromisos políticos. Porque entonces la lógica de la división de poderes deja de existir. El equilibrio que hablaba. Entonces, ¿para qué tengo un gobierno eminentemente democrático y para qué tengo una constitución política? Vaya, la constitución soberana de los estados, ese concepto de soberanía, que también creo que es mal utilizado, pero bueno. Entonces, Falta mucho por legislar. me parece más que legislar es a nivel subnacional. Ahí viene el gran reto de la democratización de este país. Y viene la segunda fase, la segunda etapa, donde desde la ciudadanía tenemos que poner la agenda, marcar la agenda y si es necesario tomar las instancias judiciales o institucionales para hacer la diferencia. Tengo que hacer la pausa, querido amigo. Claro. Me regreso con Carlos Ramón Campos Chávez para rematar Vamos lo que a está rematar. pasando en la democracia de nuestro país. Regresamos, son las 12 con 48. Estamos en todas partes. Bueno, antes de despedirnos, porque bueno, nos teníamos que ir a la pausa. Carlos, estábamos en este contexto de la democracia. En México, pues sin duda, ¿no? Pero hay pendientes, que es lo que nos estás comentando. Y uno de los pendientes, perdón, Carlos, y uno de los pendientes que preocupa son los municipios, ¿no? Completamente. Mira, el exgobernador Enrique González Pedrero, con una gran vocación municipalista en Tabasco, realmente el salto a la modernización del Estado a nivel municipal se da en el gobierno de don Enrique González Pedrero. Por más que más gobernadores después lo quisieron emular con varias políticas públicas en el municipio, me parece que quien marca el punto de inflexión en Tabasco es don Enrique González Pedrero. Vocación administrativa, política y una gran vocación social histórica desde la región. Y él comentaba de manera muy importante en un documento que se llama A propósito en la democracia en Tabasco, relata cómo construyeron el plan estatal de desarrollo y la consulta. Imagínate esas reuniones en aquella época. Exactamente. ¿Qué visión? ¿Qué leyeron, caray? Eso democratizó muchísimo la vida pública en el Estado. Y bueno, no se puede explicar la carrera política de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, sin el gobierno de don Enrique González Pedrero. Y me atrevería a decir que muchas de las acciones que hoy en día el presidente está encabezando desde la presidencia vienen desde el gobierno de don Enrique González Pedrero. Queremos conocer al Andrés Manuel de la vocación social, vaya, de la justicia social, la vocación democrática. Hay que venir a Tabasco para conocer lo que se hizo en esa época. Pero ¿a qué voy con esto, mi estimado Javier? ¿Con qué rematas este tema? ¿A qué voy con esto? Es muy importante que esta democratización nacional recaiga también en los estados y municipios. Y tiene que venir desde una renovación, una transformación, una regeneración institucional a todo el sistema de rendición de cuentas a nivel municipal y estatal. Porque tenemos leyes, pero no se aplican. No se aplican. Y tenemos autoridades que muchas autoridades en algunas funciones no están ejerciendo su función. No porque agarren a uno o dos, no. Aquí lo que tenemos que procurar es la reparación al patrimonio público del Estado. Claro, que le dé miedo al que sigue, A ver, ¿no? fíjense, la reparación al erario público del Estado, porque se le ha hecho mucho daño desde los gobiernos. Vaya, al patrimonio de la gente. Claro. Pagas impuestos, Por te los supuesto. regresan, ¿y dónde quedan? Normalmente ese dinero ni se queda en Tabasco. Que es lo malo también. Se va Así fuera es, del No Estado. invierten aquí. Y a muchos otros lugares. Entonces, ahí tiene que venir una transformación y trascender, que la democracia trascienda del voto a mejores instituciones. Que así sea entonces, querido amigo, gracias por el comentario. En redes sociales, ¿cómo te encontramos? Carlos Ramón Campos Chávez, todas las redes sociales, y Carlos Campos CH, Twitter. Muchas gracias, mi estimado Javier. Querido amigo, al contrario, a ti por compartirnos estos temas que seguramente al público también le gustan mucho.